Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Hoy vamos con un caso clásico de patología e inmunología. Tenemos a un paciente de 24 años, inmigrante reciente de África, que describe una historia larga de pérdida de peso, sudoración nocturna y tos persistente. Los estudios de imagen y la biopsia pulmonar muestran numerosos granulomas apicales con necrosis gaseosa central. Rodeando esas áreas de necrosis hay células grandes con abundante citoplasma pálido. En la histología, esto corresponde a un granuloma caseificante. En el centro hay necrosis, alrededor hay histiocitos epitelioides y también pueden observarse células gigantes multinucleadas. La pregunta del caso es, ¿cuál marcador de superficie es más específico para esas células grandes que rodean la necrosis? La respuesta correcta es CD14. En el desarrollo del caso, esta pregunta quiere que reconozcamos dos cosas. Primero, el diagnóstico y segundo, la célula. La pérdida de peso con sudoración nocturna y tos crónica, junto con granulomas apicales con necrosis gaseosa, es altamente sugestivo de tuberculosis activa. Ahora miremos el granuloma. Un granuloma caseificante tiene una zona central de necrosis, que se describe como gaseosa. Alrededor de esa necrosis se agrupan células grandes con citoplasma pálido y granular. Esas células son macrófagos epitelioides. El nombre puede confundir un poco. Epitelioides no significa que sean células epiteliales verdaderas, significa que son macrófagos activados que adquieren una apariencia más grande, más rosada, más pálida y con forma semejante a células epiteliales. En este caso, la pregunta no pide el diagnóstico de tuberculosis directamente, pide el marcador de superficie más específico para esas células. Como esas células pertenecen a la línea monocito-macrófago, el marcador más específico entre las opciones es CD14. CD14 es un marcador de superficie de la línea monocito-macrófago y se une al lipopolisacárido bacteriano. Por eso, cuando el caso habla de histiocitos epitelioides o macrófagos alrededor de necrosis gaseosa, debemos pensar en CD14. La idea central es simple. Tuberculosis produce granulomas caseificantes. El granuloma tiene necrosis central. Rodeando la necrosis hay macrófagos epitelioides. Los macrófagos pertenecen a la línea monocito-macrófago y el marcador más específico de esa línea es CD14. En la interpretación clínica y pronóstico, clínicamente este cuadro es sugestivo de tuberculosis activa, tos persistente, pérdida de peso, sudoración nocturna y granulomas apicales con necrosis gaseosa. La localización apical y el patrón granulomatoso con necrosis central son datos muy importantes para reconocer el diagnóstico. Desde el punto de vista histológico, lo que importa es no perder de vista qué célula forma el borde del granuloma, que son los macrófagos epitelioides. Aunque el caso describe células grandes con citoplasma pálido, la pregunta quiere que pensemos en macrófagos activados y en su marcador CD14. En los puntos clave, pérdida de peso, sudoración nocturna y tos crónica sugieren tuberculosis activa. La tuberculosis puede producir granulomas apicales con necrosis gaseosa central. El granuloma caseificante tiene necrosis en el centro. Alrededor de la necrosis hay macrófagos epitelioides. Los macrófagos epitelioides son macrófagos activados con citoplasma pálido y granular. También pueden observarse células gigantes multinucleadas. Los macrófagos pertenecen a la línea monocito-macrófago. El marcador más específico de la línea monocito-macrófago es CD14. CD14 se une al lipopolisacárido bacteriano. En las preguntas, un inmigrante reciente de África de 24 años tiene pérdida de peso, sudoración nocturna, tos persistente y granulomas apicales con necrosis gaseosa. Alrededor de la necrosis hay células grandes con citoplasma pálido. ¿Cuál marcador de superficie es más específico para esas células? CD14. ¿Qué diagnóstico sugiere la combinación de tos crónica, pérdida de peso, sudoración nocturna y granulomas apicales con necrosis gaseosa, tuberculosis activa? ¿Qué tipo de células rodean la necrosis central en un granuloma caseificante?
Macrófagos epitelioides. ¿A qué línea celular pertenecen los macrófagos epitelioides? A la línea monocito macrófago. ¿Qué molécula bacteriana puede unirse a CD14? Lipopolisacárido bacteriano. Y recuerda, en tuberculosis, el patrón histológico clásico es el granuloma caseificante, necrosis central rodeada por macrófagos epitelioides y a veces células gigantes multinucleadas. Cuando el caso describe células grandes con citoplasma pálido alrededor de necrosis gaseosa, está hablando de macrófagos activados. La clave para no fallar esta pregunta es traducir histiocitos epitelioides a línea monocito macrófago, y si preguntan el marcador más específico para esa línea, respondemos CD14. Gracias por escuchar este episodio, hasta la próxima.